Muy bien. Estamos en la sección del día lunes, donde nos encontramos con la gran pregunta: ¿cómo saber que nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo entender que realmente Dios en la persona de Jesucristo está en nuestro corazón? Esta lección en este día responde esa pregunta. Y el tema es: ama a tu prójimo. Resulta que estas palabras, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, que se encuentran en Lucas capítulo 10 versículo 27, en realidad tiene un mensaje poderoso para nosotros en este pasaje. ¿Cómo saber que nosotros realmente conocemos a Dios? Esa es la pregunta que nos ocupa. Bueno, aquí dice claramente con respecto al tema de ayudar a los necesitados. Aquí dice Lucas capítulo 10 versículo 25, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar, maestro, quería probar a Cristo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Oiga la pregunta que hace este rabino: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Este estaba confiando en las obras, estaba pensando que haciendo cosas heredaría la vida eterna. ¿Es así realmente el evangelio? ¿O hay que creer, confiar y actuar por la fe? No solamente diciendo voy a hacer esto para ser salvo. Versículo 26, y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?, le preguntó Cristo. Entonces él empieza a decir estas palabras que acabamos de leer: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces este sabio de la ley dijo: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Cristo empieza, al ver que él quiere justificarse, empieza a narrar la parábola famosa del buen samaritano. Oiga bien, la parábola del buen samaritano surge como respuesta a la pregunta de este intérprete de la ley. El experto de la ley, dice, comprendió, cuando Cristo le explicó, le mostró con una parábola, dice que él comprendió que todos los mandamientos giran alrededor de amar a Dios con todo. O sea, usted va a amar a Dios con todo. Y sigue diciendo, con todo lo que tiene, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces él preguntó: bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Cristo contó la parábola. Versículo 31 dice: aconteció que descendió un sacerdote, después que cae aquel pobre samaritano en manos de los ladrones, lo golpean. Recuerde que el ladrón es el diablo, el que golpea a los hijos de Dios es el diablo. Aquí este fue golpeado, fue maltratado, fue estrujado, quedó allí todo herido. Y entonces pasa, dice, aconteció que un sacerdote pasó por aquel camino. ¿Quién pasó por allí? Un sacerdote. Me encanta lo que sigue diciendo, versículo 32. Asimismo, un levita también pasó por allí. Los levitas eran aquellos que estaban a cargo en el templo. Pasó el sacerdote y pasó un levita. Y dice que viéndolo pasaron de largo. Ya tuvieron temor o de ser asaltados, o estaban muy ocupados en la religión, muy ocupado en el templo el levita, muy ocupado en el templo el sacerdote, que no ayudó a su prójimo. Qué tremendo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Aquí está la palabra clave: misericordia. ¿Se acuerdan la lección de la semana pasada? Misericordia quiero, misericordia quiero. Este samaritano fue movido a misericordia. El tema del intérprete de la ley era, en el tiempo de Cristo, el pensamiento generalizado era que había que favorecer a los propios como prójimos y relegar a todos los demás como extranjeros. Este experto en la ley buscó que Jesús clarificara el tema. Pero Jesús, que es sabio, que entiende lo que hay en la mente del ser humano, en su sabiduría, tiempo después, por medio de podemos decir, el discípulo amado, dijo estas poderosas palabras. ¿Cómo saber si tú y yo realmente conocemos a Dios? Dice así, Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo se manifiestan?
los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo? El que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo conocemos que nosotros amamos a Dios? Porque amamos a nuestros hermanos. Hermanos, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Wow! O sea, ¿cómo sabemos que nosotros conocemos a Dios? Porque amamos a nuestros hermanos, permanecemos en Cristo. Versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente. Versículo 14, bien enfático, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. De tal manera que aquí vemos la experiencia de aquel sabio de la ley. Cristo le presenta la parábola, un sacerdote pasa un levita, pero un samaritano. Y este dice, bueno, ¿y quién es entonces el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Oiga bien, nosotros hemos dicho siempre que, bueno, el buen samaritano, o sea, el buen samaritano, pero yo soy el prójimo, yo soy el prójimo de aquel que está en necesidad. Yo soy el prójimo de aquel que está en problema, que está en tinieblas, que está en oscuridad, que está en vicio, que está en pecado. Yo soy el prójimo. No es quien es mi prójimo, yo soy el prójimo de aquel que esté necesitado. De tal manera que a Jesús aquí clarificó, si usted ama a su hermano, usted está en luz. Si no ama a su hermano, ni aquel que está en necesidad, usted está en tinieblas. De tal manera que Jesús revela una perspectiva totalmente distinta. Nuestro prójimo es cualquiera que encontremos con necesidades. Ser un prójimo es atender las necesidades de un prójimo. De tal manera entonces yo soy prójimo de aquel que está en necesidad. Era una manera conveniente de usar la religión como una excusa para no tener que morir al yo a fin de ayudar a alguien que muy probablemente nunca podría devolver el servicio. Eso le pasó al sacerdote, eso le pasó al levita. Dice aquí que Dios reconoce en todo ser humano un alma para la salvación. Él no distingue raza, religión, cultura, política o deporte. No le interesa esas cosas. A él le interesa solamente el ser humano. Dios reconoce, dice, Dios no reconoce ninguna distinción por causa de nacionalidad, la raza o la casa. Dice, o la casta. Es Él el hacedor de toda la humanidad. Todos los hombres son la familia de Dios por creación o por redención. De tal manera que Cristo vino a separar, a romper el muro de separación. De todos los pueblos hizo un solo pueblo. De todas las naciones hizo una sola nación. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay pobre, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos uno somos en Cristo. ¿Por qué? Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo, que penetra por doquier. Dice aquí la lección. Entonces, la misión es amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todo aquel que está en necesidad. Y tú y yo somos su prójimo. Y en esto sabemos que nosotros conocemos a Dios. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Avancemos con esta lección. Descubramos qué nos enseña la lección del día martes con el tema que es el Evangelio completo. ¿Cuál es la receta para tener el Evangelio completo? Veamos qué nos dice la lección.